¿Qué tal mis queridos estudiantes? ¿Cómo están? Espero que muy bien en casa, pasándola con la familia en este tiempo de confinamiento y de pandemia. En esta oportunidad vamos a interactuar a través de este video donde vamos a tratar la clase de hoy día hasta que podamos tener una clase virtual como lo están teniendo con los otros docentes. Fíjate, en la parte inferior derecha de la diapositiva hay la imagen de un niño saludando a un extraterrestre y con esa imagen quiero empezar. Imagina que ha llegado un ser de otro mundo, un extraterrestre al planeta Tierra y que se ha encontrado contigo. Este extraterrestre no identifica quién es varón y quién es mujer, así que debes indicarle características físicas, conductas, actitudes y roles que tienen ambos. Y aquí es donde quiero que tú vayas poniendo atención para que al menos con tu imaginación me participes. Ellas dirán que los chicos tienen las siguientes características físicas. Varones tienen la voz gruesa, tienen bigote, tienen barba. Y ellos dirán de las chicas, bueno, las chicas tienen mujeres, tienen, voz fina, ensanchamiento de caderas y también los pechos les crecen. Entonces el extraterrestre poco a poco va a ir conociendo, identificando a través de las características físicas quiénes son varones y quiénes son mujeres. Pero el extraterrestre quiere saber también sus conductas y actitudes. Ellas dirán que los varones son muy agresivos y rudos. Y ellos dirán, las mujeres son tiernas, detallistas y hasta débiles, ¿no? Ya el extraterrestre se va haciendo una idea. Ah, ellos físicamente son así. Ellas físicamente son así. Ellos tienen ciertas conductas y ciertas actitudes. Ellas tienen otras conductas y otras actitudes. Pero el extraterrestre dice, y sus roles y su desenvolvimiento frente a los demás, a ellas van a decir, los varones juegan fútbol y realizan los trabajos fuertes y pesados. Y ellos van a decir, las mujeres se encargan de dar amor a los hijos y ven por ellos en casa mientras los hombres trabajan. Entonces, con esas características que tú les das, el extraterrestre que llega por primera vez a nuestro planeta va teniendo una idea para poder diferenciar entre quién es varón y quién es mujer. Pero fíjate, ¿te das cuenta que hemos puesto características para cada sexo? O mejor dicho, hemos puesto diferencias. Y muchas veces esas diferencias dan paso a estereotipos de género. Y tú, como la imagen del niñito que he puesto aquí, te vas preguntando, entonces, ¿qué son los estereotipos? Sí, yo te respondería ahorita, pero tranquilo, vamos a, en el desarrollo de la clase, del video, a ver qué cosas son los estereotipos. ¿Cómo es que se originan? Porque todo tiene su causa, nada nace de por sí, de la nada, todo tiene su razón de ser. Y los estereotipos, de los cuales vamos a ver hoy día, también tienen una causa. Los estereotipos nos definen de verdad como personas, como lo que realmente somos, o sea, en pocas palabras, ¿en qué medida influyen los estereotipos en mi persona, en mi ser personal? Y por último, ¿soy realmente quien dicen que soy? ¿Sabes por qué te planteo esta pregunta? Porque muchas veces los demás nos juzgan en base a estereotipos o ideas que ellos creen tener de nosotros. ¿Realmente esas ideas, esos estereotipos con los que los demás nos juzgan, dicen lo que somos? Todas estas preguntas espero que te las puedas responder en la medida en que va pasando y va transcurriendo este video. Por eso, el tema de hoy día será cuestionemos estereotipos. Ojo, nadie puede cuestionar aquello que no conoce. Para poder cuestionar estereotipos, tienes que saber qué cosas son los estereotipos. Y de esto nos vamos a servir para lograr la siguiente competencia: construir tu identidad. ¿Por qué? Porque tu identidad, como lo hemos visto en el aula, en los temas, no es solamente tu imagen personal, tu imagen física. Tu identidad es también tus rasgos emocionales, tus actitudes psicológicas, conductuales, etcétera. Todo ello es parte de tu identidad. Y el cuestionar algo es parte de tu reflexión, es parte de tu identidad. Por eso es que vamos a tratar de seguir construyendo tu identidad, reflexionando y argumentando éticamente. Reflexionar es analizar algo, en este caso una situación. Argumentar, ¿qué quiere decir? Argumentar quiere decir dar tu posición a favor o en contra de esa situación, de ese algo que has analizado, que has reflexionado. Por eso es ética,
porque vas a ver si está bien o está mal, y si está bien estarás a favor, y si está mal estarás en contra. Darás tu juicio, tu posición a favor o en contra de aquello que has analizado, que has reflexionado. De eso se trata la clase de hoy día, que en base al contenido que veamos que son los estereotipos, tú cuestiones, argumentes, muestres tu posición a favor o en contra en una situación donde se presentan estos estereotipos. Y esta situación puede ser la convivencia familiar, la convivencia con los amigos, etcétera. Pero sobre todo en estos días de confinamiento en casa será la convivencia familiar. Pues bien, vamos a empezar ya de por sí el tema de hoy día, o mejor dicho, la justificación del tema de hoy día, que es el contenido de los estereotipos. Para ello yo te voy a invitar a ver el siguiente video. Por favor, estate muy atento para que podamos sacar ideas centrales, fuertes, sobre los estereotipos. Vamos a ver. Aquí está. Un estereotipo es una imagen aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Es una forma de categorizar al mundo real. Los estereotipos pueden ser de género, pueden ser étnicos, sociales, religiosos y corporales. Los estereotipos se pueden identificar con mucha facilidad a lo largo de la historia. Podemos mencionar el estereotipo racial con la gente de color, que existía en el siglo XV, y se decía que no eran de sangre pura y debían trabajar para los blancos. O bien, el estereotipo de género, cuando se menciona que las mujeres deben cumplir con el rol de ama de casa, no trabajar y dedicarse completamente a los hijos y a su esposo. También existe el de los judíos, que en épocas de la Segunda Guerra Mundial se consideraban personas malas, tacañas y enemigos de Dios. Los estereotipos pueden ser encontrados actualmente en cualquier rincón de la sociedad, como por ejemplo, la confusión que existe cuando la gente relaciona el ser musulmán con ser terrorista. No todos los musulmanes son extremistas o parte de este tipo de movimientos. También es bien sabido que a todos los mexicanos nos generalizan por ser impuntuales, y todos los chinos tienen la misma cara. ¿Has escuchado que las mujeres manejan mal? Pues eso también es un estereotipo. Los estereotipos influyen en nuestra vida, a veces hasta sin saberlo, y nos crean una idea errónea, así como una falacia de generalización. La forma en la que tratas a alguien puede verse reflejada por este fenómeno. El empleo que desees tomar, por ejemplo, que McDonald's es un trabajo para personas sin estudios, la carrera que decidas estudiar o la primera impresión de una persona. Así que, la próxima vez que los estereotipos estén por influir en tu vida, detente y pregúntate, ¿qué tan ciertas son estas ideas? Y reflexiona que todo merece una oportunidad para ser juzgado por lo que es y no por ideas exteriores. Muy bien, entonces ya has visto lo que son los estereotipos según este video. Vamos a sacar ideas fuerzas que nos ayuden a entender lo que son los estereotipos. Y en base a lo que son los estereotipos vamos a, según 5 preguntas que he preparado para que tú las trabajes y luego las cuelgues en el internet en un archivo de Word, en base a esas 5 preguntas y en base al contenido de los estereotipos que este video nos está ayudando, vamos a tratar de desarrollar esa capacidad de argumentar, de exponer tu juicio a favor o en contra de esta situación. Ojo, es una situación de convivencia donde se presentan estereotipos, y si en tu casa no se ha presentado, puedes recordar la situación de convivencia con algún compañero, con algún amigo, con alguna amiga. Pues bien, ideas principales del video que hemos observado. Primero, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen aceptada por un grupo o una sociedad. Fíjate, aquí te habla que el estereotipo es una imagen, entonces no es real. Un estereotipo no me presenta a la situación o a la persona como es en la realidad. Un estereotipo muchas veces entonces es una percepción subjetiva, es una idea de lo que yo creo tener acerca de los demás, acerca de la realidad. Y es más, dice que un estereotipo es aceptada por un grupo o una sociedad, o decir, no es que solamente está en una sola persona, está en un conjunto de personas. Ese es el estereotipo. Entonces, para que esta imagen no real de esta situación sea estereotipo, tiene que estar aceptada por un conjunto de personas.
Es una forma de categorizar al mundo real, de etiquetar. Por eso decía hace rato, ¿no? Las diferencias que hemos puesto. Etiquetamos a la persona, la categorizamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una película llamada Titanic, no sé si tú la habrás visto, en esa película refleja realmente cómo la gente vivía en esos tiempos basado en estereotipos sociales, ¿no? Categorizaban a la persona de acuerdo al estrato social que tenían. En ese barco grande que al final se hundió, había gente de primera clase, que era la gente adinerada, gente de segunda clase y gente de tercera clase, que era la que estaba al fondo del barco y que son la mayoría que murieron. Entonces, de acuerdo a su estrato social, de acuerdo a su economía, era categorizada y no vivían de acuerdo a su dignidad como persona, teniendo mucho o no teniendo mucho, lo que primordiaba era la dignidad, pero en ese tiempo no era así. Entonces ya vivían con un estereotipo social, categorizaban al mundo real y eso no debe ser. Clases de estereotipos. Según el video que hemos visto, los estereotipos pueden ser de género, varón o mujer, pero no porque seas varón o porque seas mujer, sino por algunos roles que se te dan por el hecho de ser varón o por el hecho de ser mujer. Étnicos, que quiere decir la raza, las costumbres, el lugar de donde procedes, tu cultura. Sociales, como ya lo hemos visto en este caso del Titanic. Religiosos o corporales. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, fíjate. La gente de color, la gente de piel morena, ¿cómo eran tratados antes? En un momento dado de la historia, estas personas de piel morena eran tratados como bestias, como animales, como esclavos, porque había un estereotipo, una imagen, una idea falsa en la gente de color blanca de que ellos solamente, los de raza blanca, los de color blanca, eran de sangre pura. Y como los de piel morena no eran de sangre pura, pues tenían que ser tratados como animales, como bestias. Entonces eran tratados peor que animales y no se les tenía en cuenta su dignidad de persona, y allí viendo la esclavitud, ¿no? Otro, por ejemplo, te podría decir lo que decía hace rato, ¿no? Los musulmanes, tú no nacías, pero en el año 2001 en Estados Unidos, terroristas musulmanes atacaron unas torres grandes, unos edificios grandes que había en Estados Unidos de más de 80 pisos, con aviones, secuestraron aviones e hicieron que esos aviones, con la gente que iba dentro de esos aviones, se chocaran con esos dos edificios y murieron más de 6.000 personas, imagínate. Entonces, ¿qué pasó? Tú sabes que en Estados Unidos va mucha gente de muchos países a vivir allí. También iban musulmanes que no eran terroristas, pero debido a la acción de estos terroristas musulmanes que pasó en Estados Unidos, cuando un estadounidense, un latino, en Estados Unidos se encontraba con un musulmán, se corría. ¿Por qué? Porque pensaban que era un terrorista y le decían a todo el mundo terrorista y eran maltratados y eran humillados y eran discriminados por ese estereotipo que se había originado. Entonces, no todos los musulmanes son terroristas, pero dado esa situación que se generó en ese ataque terrorista, en esos años se pensó y se trató a todos los musulmanes como terroristas. Entonces se crean estereotipos así. Influyen en nuestra vida, nos crean una idea errónea, así como una falacia de generalización. Ya te decía, ¿no? Influyen, imagínate, ¿no? Cómo te hacen ver algo, cómo te hacen que los estereotipos te hacen que generalices a todos y a todos metas en esa misma idea, cuando no es así. Te decía en este ejemplo de los musulmanes, te decía en este ejemplo del Titanic, cómo eran tratadas las personas, etcétera, ¿no? Entonces, influye en nuestra vida, sí. ¿Por qué? Porque mira lo que viene acá. Nos cambia nuestra conducta. La forma en que tratamos a los demás puede verse reflejada por este fenómeno del estereotipo. Hay una frase que yo he escuchado por allí que dice: de acuerdo a cómo te vistes, te tratan. ¿Está bien eso? No, no está bien. Entonces, yo no debo de tratar a la persona por cómo se viste. Yo debo de tratar a la persona por cómo es. Entonces, la apariencia externa no refleja lo que en realidad es la persona en su interior. A veces sí, pero generalmente no. Pero muchas veces, como estamos encerrados en estos estereotipos, generalizamos y pensamos, por ejemplo, que una persona que por su modo de vestir
Pensamos que ya es vagabundo, ya es vago y lo tratamos como tal, cuando no sabemos de repente que esta persona hace actos de caridad, ayuda a los demás, es sensible, tiene compasión, se identifica con el sufrimiento de los demás. Entonces su forma de vestir no me dice lo que esa persona es. Por eso es que la forma en la que tratamos a los demás por estos estereotipos se ve reflejada por estos fenómenos. Antes de dejarnos llevar por estos estereotipos, nos decía el video, hay que preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas ideas? ¿Qué tan ciertas es esta cuestión de que yo crea en estas ideas que los estereotipos me reflejan? Por ejemplo, un estereotipo de género. He escuchado por ahí, las mujeres no deben de trabajar en mototaxis porque eso es cosa de varones, es cosa de hombres. Se ve feo que las mujeres trabajen en mototaxis. ¿Es cierto eso? ¿Qué tan cierto es? Y vemos raro cuando una mujer trabaja en mototaxi, cuando lo puede hacer muy bien. He escuchado también por ahí decir, los hombres no deben meterse en la cocina porque eso es cosa de mujeres. Los hombres no deben coger la escoba porque eso es cosa de mujeres. ¿Qué tan cierto es? Yo no puedo juzgar. Quién sabe, un varón tenga habilidades y desarrolle habilidades culinarias en la cocina y sea un gran chef y se desarrolle como persona y como profesional en el arte de la cocina. Tenemos por ejemplo a Gastón Acurio, que ha llevado la comida peruana, el arte culinario peruano a todo el mundo y es un personaje de fama mundial. Entonces, antes de dejarme llevar por estereotipos, por ideas que yo tengo del mundo que en realidad no son real, tengo que preguntarme, ¿qué tan ciertas son estas ideas? Y por último, recordar que todos merecemos ser juzgados no por lo que aparentamos, no por lo que los estereotipos nos digan lo que esas personas son, sino por lo que realmente son. Entonces te decía hace rato, ¿no? Esa famosa frase que yo escuché, así como te vistes te tratan. No, tengo que reflexionar qué tan cierto es eso. Puede que no sea cierto, ¿no? Entonces no podemos generalizar. Los estereotipos son imágenes falsas del mundo real, que se nos meten aquí a la cabeza y nos llevan a tratar a la persona según lo que ya tenemos en la cabeza aquí. Entonces cuando no es verdad, los estereotipos nos llevan a categorizar a todo el mundo, a categorizar a la gente, a etiquetarlas, a poner un nivel a las personas, a unos más y otros menos, cuando eso es injusto. Los estereotipos muchas veces nos llevan a discriminar a los demás por razón de sus creencias, por razón de sus costumbres, por razón de la cultura, del lugar donde proceden. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Un chico que viene de la Sierra Alta, de la punta del cerro, y viene a la ciudad a estudiar a una buena universidad. Vemos que viene con sus polleras, con su ropa de la sierra. Lo primero que vemos es, uy, este paisanito, ¿no? ¿Qué hace acá? Y lo tratamos mal, cuando es persona con dignidad y con derecho de estudiar. Entonces, no podemos quedarnos encerrados en los estereotipos. No se puede, porque influyen en nosotros, influyen en nuestra conducta e influyen en nuestra forma de tratar a los demás. Esos son los estereotipos. Esas son las consecuencias que causan en nuestra vida y por ende, esas son las consecuencias que causan en nuestra convivencia social, ya sea en la familia, ya sea en el grupo de amigos, en el trabajo o ya sea con quienes nos desenvolvamos. Vamos a ver aquí, te planteaba una pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Sabes por qué? Porque la persona, su sentir lo demuestra a través de sus actitudes, a través de sus emociones. Pero esas actitudes se ven reforzadas por la influencia de quienes te rodean, de la cultura misma, de los hábitos o costumbres que hayas aprendido en tu pueblo, en tu comunidad, en tu familia, en tu ciudad. Esas actitudes que tú posees se ven reforzadas por las personas con quienes convives. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, tú aprendes de ellos. Aprendes, por ejemplo, de tu familia a manifestar tus emociones. Aprendes de tu familia a tener compasión de los demás. Aprendes de tu familia a tener resiliencia, o sea, a saber afrontar las dificultades o a saber aceptar que en esta ocasión has tenido que perder y te tienes que levantar. Pero muchas veces esas actitudes, esas emociones son juzgadas. ¿Por qué? Porque hay personas que te observan
Y cuando te ven con una actitud que no va de acuerdo con la que la persona tiene aquí metida en la cabeza, que son los estereotipos, comienzan los juicios, comienzan los prejuicios. Y tus actitudes entonces se ven atacadas, tus emociones se ven perjudicadas. Un chico, por ejemplo, que en casa aprendió a mostrar pena, cuando está en el grupo de amigos y de repente se compadece, siente dolor por el sufrimiento de otro y se le derrama una lágrima, el grupo de amigos comienza a etiquetarlo y hasta a veces quizás a tratarlo mal, a hablar despectivamente, a ponerle sobrenombres. Imagínate cómo te sientes en ese momento. Por eso la pregunta, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo frente a estos estereotipos? ¿Cómo puedo manifestar yo mis emociones cuando me van a categorizar, cuando me van a etiquetar? Porque muchos están encerrados en sus estereotipos. La pregunta es, ¿seré capaz aún así de manifestar mis emociones? ¿Seré valiente de hacerlo? Y ahí viene el trabajo que te invito a que hagas. Te voy a plantear entonces, después de haber visto lo que son los estereotipos, después de haber visto sus causas, sus consecuencias, sus clases, cómo influyen en nuestra vida, te voy a invitar a que repases el video más veces, 2, 3, 4, 5 veces, para que logres entender qué son los estereotipos. No basta con una sola vez, repasa el video nuevamente. Después de ello, te voy a invitar que abras el archivo Word y estas preguntas que te voy a plantear aquí en el video, las respondas en ese archivo y las cuelgues al intranet. La primera pregunta, ¿qué cambios emocionales te identifican más? ¿Por qué? Acuérdate, ¿no? Hace un momento te dije que nuestras actitudes, nuestras emociones se ven reforzadas por la influencia de las personas con quienes convivimos. Y una vez cuando tú manifiestas tus emociones, las identificas, entonces tú te sientes a la vez identificado con esas emociones, pero tienes que saber qué cambios emocionales te identifican más. Es decir, qué cambios emocionales son las que más logras identificar y por qué. Luego, ¿cómo son vistos los adolescentes en tu casa, en tu familia, en tu comunidad? ¿Cómo eres visto tú ante una manifestación de pena, ante una manifestación de alguna emoción o alguna actitud? ¿Cómo eres visto tú? ¿Eres visto con estereotipos? ¿Eres visto con prejuicios? ¿O sencillamente es todo lo contrario? Y por último, ¿qué tanto se les toma en cuenta a estos adolescentes que manifiestan sus cambios emocionales? ¿Cómo te sientes frente a esta situación? Este es el trabajo, la primera parte del trabajo que quiero que hagas, después de haber visto todo lo de las emociones. Y ojo, se trata de que tú en las respuestas que des a estas 3 primeras preguntas, tú logres argumentar, ¿de acuerdo? Allí dice desde un punto de vista ético. ¿Cómo vas a argumentar desde un punto de vista ético? Explicar en cada pregunta si estás a favor o no. Eso se trata de argumentar, si estás a favor o no de esa situación que se genera según la pregunta que se te ha planteado. Eso lo vas a hacer en el archivo Word para poder subirlo en intranet. Esta primera parte y viene la segunda parte del trabajo. ¿Cambiarías algún elemento de tu aspecto personal y de tu identidad solo porque algún amigo te empieza a etiquetar? Etiquetar quiere decir poner estereotipos, ¿eh? ¿Cambiarías algún elemento de tu aspecto personal y de tu identidad solo porque algún amigo te empieza a etiquetar o a decir que por ello no eres aceptado en el grupo? ¿Por qué? Imagínate, algún elemento de tu aspecto personal o de tu identidad. Imagínate eso, solo porque alguien te dice que no eres aceptado así en el grupo y te empiezan a etiquetar, a decir estereotipos. ¿Y por qué lo harías o no lo harías? Y por último, ¿preferirías tener una apariencia física distinta a la que tienes? Yo te planteo esto porque muchas veces nos etiquetan por la apariencia física que tenemos. Y no se trata de etiquetar, no se trata de juzgar. Entonces, pero muchas veces como nos dejamos llevar por las etiquetas o por los juicios que emiten, entonces cambiamos de actitud. ¿Y la actitud cuál puede ser? Cambiar nuestra apariencia física. Entonces, ahí te planteo la pregunta. ¿Preferirías tener una apariencia física distinta a la que tienes? ¿Por qué? Repito,
Estas preguntas las podrás responder en la medida en que repases nuevamente qué son los estereotipos, lo que hemos visto, lo que el video, lo que nos ha ayudado, y en la medida en que sepas argumentar. Son situaciones en donde se ponen estereotipos, en donde se etiqueta a los demás, sobre todo a los adolescentes, por sus emociones, por la manifestación de sus actitudes, por las consecuencias que ello puede tener, y tú tienes que responder si estás a favor o estás en contra, y por qué, obviamente. Para terminar ya, y para dar por finalizado este video, que te repito, te invito a que lo vuelvas a repasar. Estas preguntitas van a tu reflexión, pero ya estas son para ti, ya no los pones en el trabajo, estas son para que tú mismo te las respondas. ¿Qué aprendiste hoy? Tú me puedes decir, sí, aprendí sobre los estereotipos, ¿no? Sí, está bien, pero la respuesta va más allá. Si aprendiste sobre esos estereotipos, entonces ello conlleva a más preguntas. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo influyen en mi vida? Etcétera, etcétera. ¿Cómo influyen en los demás? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata solamente de responder, aprendí sobre los estereotipos, no. Se trata de responder más allá. Pero es para ti, es lo que tú debes responder para comprobar qué cosas has aprendido. Si la meta de hoy día a través de este video fue argumentar, dar tu punto de vista a favor o en contra de alguna situación, en este caso, situaciones de estereotipos en la convivencia de familia en un adolescente, ¿fuiste capaz de hacerlo? ¿Y cómo lo hiciste? Si sí fue capaz, sí, pero ¿cómo? ¿Qué seguiste? ¿Qué método? ¿Qué pasos? A eso se refiere, ¿no? Y si fuiste capaz, obviamente se responderás para ti, no fui capaz. Pero para eso se trata de ser totalmente sincero o sincera. Y lo que aprendiste hoy día, ¿para qué te sirve en tu vida personal, en tu vida de cada día, en tu convivencia con tus papás, con tu familia? ¿Para qué te sirve en la convivencia con tus amigos, en tus compañeros de colegio, etcétera? Entonces son reflexiones que te invito a que repases, que te respondas a ti mismo, a ti misma, para que te ayuden a saber qué cosas has aprendido, para qué lo aprendiste y cómo lo aprendiste. Yo te voy a dar las gracias por estar atento y atenta a este video. Te invito a que lo vuelvas a repasar. Es muy interesante saber sobre los estereotipos. Es muy interesante saber cómo se originan, cómo influyen en nuestra vida, cómo nuestra conducta cambia por estos estereotipos y cómo cambia la vida de los demás negativamente por estos estereotipos. Y es muy interesante saber entonces cuál es nuestra postura que debemos de tener frente a estos estereotipos. Te invito a que repases este video, ya que desarrolles esos ejercicios. Esas 5 preguntas, esas primeras 5 preguntas, un grupo de 3 y otro grupo de 2, las escribes en un archivo Word y las subes en el internet en el momento en que yo entonces habilite la opción para que las puedas subir en el internet del colegio. Te deseo lo mejor, muchas gracias, que la pases bonito, sigue viviendo en familia en estos días de cuarentena. Esto es todo. Gracias y que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, hija.